¿Qué pasaría si todas las enseñanzas que has recibido acerca de la narrativa de la creación simplemente rascan la superficie de un enigma mucho más profundo? Imagina si Adán no fue el primer ser humano creado, sino el primero de un tipo completamente diferente de entidad. La historia de Adán y Eva se encuentra en el corazón de nuestra comprensión de los orígenes humanos. Sin embargo, ¿y si hay verdades ocultas en las páginas del Génesis que han sido ignoradas durante cientos de años? Es posible que las Escrituras, en su antigua sabiduría, aludan a una realidad que ha permanecido fuera del alcance de los estudiosos durante innumerables generaciones. ¿Podría haber existido humanidad antes de Adán, quizás de una manera que nunca hemos contemplado antes? Y si tal posibilidad es cierta, ¿qué implicaciones tiene para nuestra comprensión del plan divino de Dios para la humanidad? Estas son las preguntas que estamos a punto de explorar. En esta discusión, profundizaremos en las escrituras hebreas, analizando pistas bíblicas que sugieren la presencia de humanidad antes de Adán. Consideraremos hipótesis teológicas que desafían las interpretaciones convencionales, potencialmente alterando los cimientos mismos de nuestra comprensión de los orígenes de todo. ¿Parece esto información que nunca has encontrado antes? Créeme, no querrás perderte lo que está por venir. Esta exploración pondrá a prueba tus creencias, desafiará tus percepciones y potencialmente revolucionará tu comprensión de la Biblia para siempre. ¿Estás preparado para un viaje que cambiará tu perspectiva sobre el relato de la creación? Escribe la palabra quiete 77 en los comentarios si estás listo para descubrir las verdades ocultas en Génesis. Recuerda darle me gusta, suscribirte y compartir este video. Una vez que escuches esto, nunca volverás a ver la historia de la humanidad de la misma manera. Vamos a explorar el misterio juntos. ¿Quién fue el primer humano antes de Adán? La verdad oculta en Génesis revelada. Abramos nuestras Biblias y exploremos el mismo principio, el origen de todas las cosas. Génesis, capítulos 1 y 2. A simple vista, parece que la Biblia ofrece un relato claro y sencillo de la creación, una historia con la que muchos creen estar familiarizados. Sin embargo, tomarse un momento para examinarla más de cerca revela algo que a menudo pasa desapercibido. Lo que comúnmente consideramos como una sola historia de la creación, en realidad está compuesta por dos narraciones separadas. Y aunque estas historias están estrechamente relacionadas, no son idénticas. En Génesis 1, 26-27 encontramos las palabras: Entonces Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles que se arrastran por la tierra. Así, Dios creó a la humanidad a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. El sexto día de la creación, Dios habla y la humanidad es traída a la existencia. Sin embargo, hay un aspecto notable en el lenguaje utilizado aquí. No se trata de una narrativa centrada en experiencias individuales. No hay nombres personales, ni referencias a lugares específicos, ni detalles de relaciones personales. En cambio, presenta una proclamación cósmica en general. La creación de la humanidad, tanto hombre como mujer, se describe de manera casi regia e impresionante, como la cúspide de toda la creación, iniciada por un ser divino que habla con autoridad y fuerza. La humanidad es formada a imagen de Dios para ejercer dominio sobre la tierra. Esto nos otorga el deber de cuidar
y supervisar el mundo que nos rodea. El tono es amplio y expansivo, como si el Creador estuviera de pie en la cima de una montaña, observando toda la creación y pronunciando la buena. Sin embargo, cuando la narrativa pasa al Génesis segundo, el tono cambia notablemente. En Génesis segundo, versículo 7, se afirma: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. En este punto, la perspectiva se vuelve íntima y personal. Esto ya no es una declaración general y amplia. En lugar de simplemente hablar, Dios forma personalmente a un hombre del mismo polvo de la tierra, moldeándolo con sus propias manos. La persona llamada Adán no es solo una ocurrencia tardía en el universo. Es el resultado de una atención cuidadosa y una artesanía divina. Su creación es un acto personal que contrasta marcadamente con el tono impersonal que se encuentra en Génesis 1. Como un alfarero que trabaja con barro, Dios moldea a Adán con cuidado y precisión, infundiéndole vida a través de su propio aliento. Este momento significa una profunda intimidad e importancia. Además, en Génesis 21, del 18 al 22, observamos una escena aún más íntima. No es bueno que el hombre esté solo. Le crearé una ayuda adecuada para él. Así, el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Durante su sueño, tomó una de sus costillas y cerró el lugar con carne. Luego, el Señor Dios formó a la mujer con la costilla que había tomado del hombre y se la presentó. En ese momento, ocurre un momento notable e íntimo. La mujer no fue creada simultáneamente con el hombre. Más bien, ella se origina de él, formada desde su misma costilla. Esta acción no es solo un acto físico de creación, sino que también tiene un significado simbólico. La mujer no es simplemente otro ser, es una compañera y pareja para el hombre, cuya esencia está intrincadamente entrelazada con su propia existencia. Este acto de creación es profundamente personal y tierno, resaltando la unidad y el vínculo profundo compartido entre el hombre y la mujer. Una relación que refleja la cercanía divina entre el Creador y su pueblo. Sin embargo, esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué existen dos narrativas separadas de la creación? En el relato inicial, la humanidad es formada como una entidad colectiva, abarcando tanto a hombres como a mujeres simultáneamente. En el relato posterior, primero se crea a un solo hombre, luego se crean los animales y, finalmente, se forma a la mujer. ¿Es esto una contradicción o sugiere algo completamente diferente? Los estudiosos y teólogos han discutido esta cuestión durante muchos siglos. Algunos sugieren que Génesis segundo es simplemente una versión más detallada que ofrece una visión ampliada de los eventos descritos en Génesis primero, similar a pasar de una escena general a un primer plano. Otros interpretan estas narrativas como dos historias diferentes que provienen de tradiciones o puntos de vista separados, cada una transmitiendo una capa única de significado. Por ejemplo, en Génesis primero, a Dios se le llama Elohim, el poderoso creador, un título que resalta la fuerza y la majestad de Dios. En Génesis capítulo 2, lo divino se menciona como Yahvé Elohim, una combinación que fusiona su título de autoridad con un nombre más personal. Esta unión sugiere una relación cercana y de pacto con la humanidad. ¿Podrían estas variaciones en el nombre
reflejar diferentes facetas de la naturaleza de Dios, reveladas en distintos momentos y contextos. Sin embargo, la pregunta más importante a considerar es la siguiente. ¿Están estas narrativas en desacuerdo entre sí o se complementan al ofrecer una comprensión más profunda de la historia divina? Podría ser que los capítulos 1 y 2 de Génesis juntos transmitan una visión más profunda de nuestra identidad como seres humanos y nuestra conexión con lo divino. Mientras reflexionas sobre estas preguntas, ¿qué verdades podrían estar esperando ser descubiertas por ti? ¿Qué capas de significado podría estar revelando Dios a través de estos dos relatos de la creación? Quédate con nosotros, porque cuanto más profundizamos en Génesis, más descubrimos sobre los misterios profundos de nuestra existencia. Algunos sugieren esto. Génesis capítulo 1 presenta el acto de creación de manera expansiva y global respecto a la humanidad, retratando a la humanidad en su totalidad, un edicto divino que abarca todo el universo. Sin embargo, cuando examinamos Génesis capítulo 2, el enfoque cambia notablemente, reduciéndose a un individuo en particular, Adán. Él no es simplemente un hombre ordinario, ha sido seleccionado, colocado en el jardín del Edén y confiado con una misión profundamente espiritual. Génesis capítulo 1 nos informa sobre el momento y la manera en que fue creada la humanidad. En contraste, Génesis capítulo 2 revela las razones detrás de ello. Sin embargo, lo que hace esto aún más fascinante se encuentra en Génesis 2:5, donde se afirma: aún no había ningún arbusto en la tierra, ni había brotado ninguna planta, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre para cultivar la tierra. Considera esto cuidadosamente. No había hombre para labrar la tierra. ¿Por qué se incluye este detalle? Podría ser que lo divino no creó simplemente a Adán porque la humanidad estuviera preparada para existir, sino porque aún no había nadie con el rol espiritual o agrícola para supervisar el Edén. Esto implica que la formación de Adán no fue únicamente acerca de crear al primer ser humano. En cambio, ello significaba algo mucho más profundo. Adán fue el guardián inaugural, la primera persona designada para custodiar la creación, el primer sacerdote confiado con un propósito divino, el primer portador de la imagen que recibió un deber sagrado. Su existencia no estaba destinada a ser pasiva. Más bien, fue llamado a cultivar, proteger y guiar espiritualmente el Edén. Dentro de ese paraíso, Adán no era simplemente un hombre ordinario entre otros, era una persona distinguida, colocada en un entorno sagrado donde sus acciones tendrían un peso eterno. Por lo tanto, debemos considerar si Adán fue el primer ser humano o si fue la primera persona convocada en un pacto divino, alguien con una misión que impactaría a toda la humanidad. Adán no fue solo la primera criatura formada en el jardín, fue el primer ser humano en un pacto, seleccionado y designado para supervisar la creación de Dios. Esto otorga a su existencia un significado mucho más allá de un simple origen biológico. Dos relatos de la creación, dos tonos contrastantes, y un solo misterio profundo que ha intrigado a los teólogos durante siglos. A medida que el enigma se vuelve más complejo, nos vemos obligados a preguntarnos si Adán fue colocado en el Edén después de la formación de la humanidad en Génesis 1, ¿quiénes eran las personas fuera del jardín? Espera, porque lo que estamos a punto de examinar podría transformar tu comprensión del Génesis para siempre.
¿Estás preparado para explorar las capas ocultas de esta antigua narrativa con mayor profundidad? Sigamos con la investigación. Tomémonos un momento para reflexionar sobre un versículo sutil pero impactante en el Génesis segundo. Es un versículo que a menudo pasa desapercibido, pero que lleva un significado profundo. El versículo dice, «Y no había hombre para cultivar la tierra». En esta etapa de la historia, la creación ya ha sido terminada. El planeta ha tomado forma, los ríos están en movimiento y los seres de tierra y cielo están en sus posiciones. Sin embargo, algo sigue faltando. No simplemente cualquier presencia, sino un tipo particular de función humana. El término hebreo empleado aquí para humano es Adam, una palabra que puede referirse a la humanidad en su conjunto, a un individuo masculino o incluso servir como un nombre propio. Pero aquí está el punto clave. La Escritura no afirma que no hubiera humanos vivos. Especifica que no había ningún humano asignado a cultivar el suelo. Esta distinción es significativa. Indica que Adán no fue creado simplemente porque la humanidad no existía, fue creado con un propósito específico en mente. Esta acción de labrar la tierra no se trataba únicamente de jardinería o agricultura, tenía un significado mucho más profundo. El término hebreo utilizado para labrar es abad, que también se traduce como servir o ministrar. Esencialmente, la responsabilidad de Adán iba más allá de simplemente cultivar la tierra físicamente. Implicaba adoración y servicio en una capacidad sacerdotal. No era solo trabajo duro, era una labor sagrada, un llamado divino. Avanzando hacia Génesis capítulo 2, versículo 15. Y tomó el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardara. Analicemos estas dos acciones, labrarlo y guardarlo. El término para labrar es abad, la misma palabra utilizada anteriormente para arar, que significa trabajar, servir o ministrar. La palabra para guardar es shama, que significa custodiar, proteger o preservar. Estos dos verbos, abad y shama, fueron posteriormente empleados para describir las funciones de los sacerdotes en el tabernáculo, como se ve en Números capítulos 3 y 8, donde a los sacerdotes se les encomendaba mantener la responsabilidad del tabernáculo y realizar su servicio. ¿Qué perspectiva nos proporciona esto? Adán no estaba involucrado en un trabajo manual ordinario. En cambio, participaba en un servicio sagrado, en la labor del templo. El Edén no era simplemente un jardín, era un santuario sagrado, que servía como prototipo del tabernáculo y del templo que serían construidos en tiempos posteriores. Y Adán no era simplemente un jardinero, era el primer sacerdote. Su función era servir a lo divino en un entorno sagrado, protegiéndolo de la corrupción y actuando como mediador de la presencia divina de Dios en el reino terrenal. Considerémoslo de esta manera. Adán no fue creado simplemente para existir. Su propósito era supervisar un espacio sagrado, cumplir una misión divina y mantener una relación de pacto con Dios. Por lo tanto, Génesis segundo no trata únicamente del acto amplio de la creación de la humanidad, enfatiza el nombramiento de un representante, un hombre llamado al liderazgo espiritual. Entonces, ¿fue Adán el primer ser humano biológico? Esa pregunta sigue generando discusión. Sin embargo, lo que parece más evidente es esto. Adán fue el primer hombre de pacto, apartado de todas las demás partes de la creación, para establecer una conexión divina. Su narrativa va más allá de la mera humanidad.
Abarca un llamado divino a la santidad, una invitación a la obediencia, una prueba de elección moral y una confianza depositada en él para el futuro espiritual de quienes le seguirían. Este concepto se refleja posteriormente en las Escrituras en las palabras de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. Afirma: el primero hombre, Adán, fue hecho alma viviente; el postrero Adán, espíritu vivificante. Adán, como el líder inicial de la humanidad en el jardín del Edén, sirve como un anticipo de Cristo, el último Adán, quien se convirtió en el originador de una nueva creación. Por lo tanto, cuando encuentres Génesis capítulo 2, versículo 5, no lo interpretes simplemente como la formación de un ser humano. En cambio, míralo como el comienzo de una misión divina, una asignación sagrada que resonaría a través de la historia y que en última instancia encontraría cumplimiento en Cristo. Esto no fue simplemente la creación de una persona, marcó el inicio de un llamado santo que influiría en el destino espiritual de toda la humanidad. A medida que avanzamos más en Génesis, la historia se profundiza y se vuelve más compleja. Hasta este punto, hemos considerado la idea de que los capítulos 1 y 2 de Génesis no tratan únicamente sobre la creación general de la humanidad, sino que también se centran en la invitación divina extendida a un individuo en particular, Adán, para entrar en un pacto con Dios. Sin embargo, la narrativa luego toma una dirección inesperada. Avancemos hasta el cuarto capítulo de Génesis, que relata la historia de la descendencia de Adán, Caín y Abel. La mayoría de los lectores están familiarizados con esta historia. Caín, impulsado por la envidia hacia la aceptación de la ofrenda de Abel por parte de Dios, ignora la advertencia de Dios y comete el primer acto de asesinato. Génesis capítulo 4, versículo 8, dice: Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Después del acto de violencia, Dios confronta a Caín y emite un juicio. Génesis capítulo 4, versículos 11 y 12 declaran: Ahora estás maldito y desterrado de la tierra, serás un nómada vagando por la tierra. Sin embargo, luego viene un pasaje que ha desconcertado a muchos lectores durante siglos. Génesis capítulo 4, versículos 13 a 16, describen la respuesta de Caín al Señor: Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Quien me descubra terminará con mi vida. Sin embargo, el Señor respondió: De ninguna manera. Cualquier persona que mate a Caín enfrentará venganza 7 veces mayor. Luego, el Señor marcó a Caín para que nadie que lo encontrara le quitara la vida. Por lo tanto, Caín se apartó de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, ubicada al este de Edén. Tomemos un momento aquí. Caín afirma: El que me encuentre me matará. Pero espera, ¿de quién está realmente preocupado Caín? Hasta este punto en la historia, solo hemos sido presentados a Adán, Eva y Abel, quien ya está fallecido. Entonces, ¿quiénes son estas otras personas que Caín teme que puedan matarlo? ¿Y por qué esto importa? La situación se vuelve aún más fascinante. Génesis capítulo 14 comienza con la declaración: Caín se unió en intimidad con su esposa, y ella quedó embarazada, dando a luz a Enoc. Posteriormente, Caín estaba estableciendo una ciudad, que llamó por el nombre de su hijo, Enoc. Espera un momento. Caín tiene una esposa y un hijo, y además está fundando una ciudad. ¿Por qué Caín, uno de los pocos individuos en la tierra en ese momento, sentiría la necesidad de construir una ciudad? ¿Quién exactamente habita en esa ciudad que Caín está construyendo?
¿Y de dónde provienen todas estas personas adicionales? Estos versículos plantean preguntas importantes. Si se considera a Adán y Eva como los primeros humanos, y Abel ya está fallecido, entonces, ¿quién más podría estar presente para que Caín tenga miedo? ¿Y quiénes son esas otras personas de las que Caín podría estar preocupado? Las personas que podrían perseguirlo por venganza siguen siendo inciertas. La historia no aborda directamente estas preguntas, y esa ambigüedad es donde reside el misterio. La narrativa no ofrece información específica sobre otros más allá del jardín. Solo hemos aprendido sobre Adán, Eva, Abel y, en este momento, Caín. Sin embargo, Caín menciona preocupaciones acerca de ser asesinado, una esposa, una ciudad y la tierra de Nod, situada al este de Edén. Estas referencias sugieren la existencia de algo más allá de la historia inmediata. ¿Es posible que hubiera personas adicionales fuera de Edén? Quizás individuos que no formaban parte del relato original de la creación de Adán y Eva. ¿Podría haber existido otros humanos o entidades más allá del jardín que aún no nos han sido completamente presentados? La narrativa plantea más preguntas de las que ofrece respuestas, alentándonos a contemplar el significado más profundo de lo que permanece no dicho. Por lo tanto, ¿quiénes eran estas personas? ¿Cuál es su verdadera historia? ¿Y por qué Génesis decide permanecer en silencio respecto a su existencia? Estas preguntas no son fáciles de resolver, pero nos invitan a profundizar en las capas ocultas de la historia. Nos quedamos con un enigma sin resolver, uno que nos invita a mirar más allá de la superficie del texto y explorar lo que podría estar escondido debajo. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Quiénes podrían haber sido estos otros seres? ¿Podría la realidad ser mucho más compleja de lo que hemos considerado anteriormente? Quédate con nosotros, porque a medida que se desarrolla esta investigación, podemos descubrir respuestas que desafían todo lo que creíamos sobre los orígenes de la humanidad. Este pasaje ha generado debates durante miles de años, llevando a académicos, teólogos y personas inquisitivas a reflexionar sobre su significado. Exploremos algunas de las teorías que se han propuesto a lo largo de la historia. La primera posibilidad es que Adán y Eva tuvieron numerosos hijos cuyos nombres no están registrados. Esta es una interpretación ampliamente aceptada. En Génesis, capítulo 5, se afirma: después que nació Set, Adán vivió 800 años y engendró otros hijos e hijas. Por lo tanto, una opinión es que Caín pudo haberse casado con una de sus hermanas, una pariente nacida posteriormente que no se menciona explícitamente. Aunque esta explicación parece lógica, también plantea preguntas adicionales. ¿Habría considerado la audiencia original de Génesis que el incesto era aceptable o normal? ¿O el autor habría incluido una aclaración para evitar malentendidos? Aunque es sencillo, esta teoría nos deja con más incertidumbres que respuestas definitivas. La segunda posibilidad es que otros seres humanos existieran fuera del jardín del Edén. Esta hipótesis presenta una historia más compleja. Adán y Eva no fueron los únicos humanos creados. En cambio, sirvieron como el par inicial en el pacto que Dios colocó en el jardín del Edén. La idea es que podrían haber existido otros humanos en diferentes lugares del planeta, originados a partir del relato más amplio de Génesis capítulo 1, donde Dios creó a la humanidad a su imagen. Por otro lado, Adán fue formado de manera independiente para cumplir una misión divina particular dentro del Edén. Según esta perspectiva, las personas que Caín temía
así como su esposa, podrían haber sido parte de esa población humana más grande que existía fuera de los límites del jardín. La ciudad que Caín estableció podría haber sido habitada por estas otras personas, no necesariamente descendientes directos de la línea de Adán. Esta idea no es un desarrollo reciente. Numerosos estudiosos y teólogos, incluidos algunos del judaísmo y cristianismo primitivos, han propuesto lo que se conoce como la teoría de la doble creación. Génesis capítulo 1 describe la creación de la humanidad en un sentido general, mientras que Génesis capítulo 2 enfatiza la selección de Adán como el primer líder espiritual. Adán no es el primer Homo sapiens, sino más bien el primer individuo elegido por Dios para caminar en un espacio sagrado, en una relación de pacto con Él. Detengámonos a reflexionar sobre esto. Después de cometer su acto, Caín se apartó de la presencia del Señor. Esto indica que en algún momento estuvo en comunión con Dios, residiendo en el jardín. Sin embargo, tras su rebelión, fue expulsado y enviado a un lugar llamado Nod, que se traduce como vagar. Es interesante considerar esto. El destierro de Caín no es simplemente a una tierra desolada, es a un reino más allá del Edén mismo. Parece como si las Escrituras sugirieran sutilmente que la historia de la humanidad no se originó ni concluyó únicamente dentro del Edén. Había capas adicionales en los primeros tiempos de la humanidad que van más allá de lo que se muestra dentro de los límites del jardín. La evidencia de esto incluso se puede encontrar en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 17, versículo 26, Pablo afirma: «De un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran sobre toda la tierra». Algunos interpretan la frase «un solo hombre» como referencia a Adán, viéndola como una alusión directa a su papel como progenitor de toda la humanidad. Otros, sin embargo, creen que Pablo habla de manera más general sobre la ascendencia compartida de la humanidad, resaltando nuestros orígenes comunes en lugar de una línea de tiempo o geográfica estricta. Esta interpretación más amplia promueve la idea de unidad por encima de la secuencia histórica literal. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros hoy en día? Aquí está el mensaje principal. El libro de Génesis, capítulo 4, no solo registra el asesinato más antiguo, sino que también nos introduce a un mundo más allá del jardín, un entorno donde las personas viven, se establecen ciudades y la violencia comienza a apoderarse. Es un mundo que lo divino permitió que se desarrollara, aunque el Creador eligió interactuar con la humanidad a través de una línea genealógica particular que comienza con Adán, luego Set, seguido por Noé y, en última instancia, llevando a Jesús. La historia de Caín, vista desde esta perspectiva, abre la posibilidad de que Adán no fuera el único ser humano presente en el mundo, sino que fue apartado por lo divino para un propósito más sagrado, un llamado que abarcaría muchas generaciones, una misión divina de redención y conexión espiritual que continúa incluso en la actualidad. En última instancia, la historia de Caín funciona como un recordatorio de que nuestra historia contiene más de lo que parece en la superficie. Existe una narrativa mayor, oculta de la intención divina y la relación de la humanidad con lo divino, que aún se está desarrollando hoy en día. La pregunta sigue en pie. ¿Cómo te convertirás en parte de esa historia? Exploremos una comprensión más profunda del idioma hebreo, donde verdades profundas a menudo están ocultas en los significados sutiles de las palabras. Con frecuencia,
Las ideas más impactantes no se encuentran únicamente en las traducciones al inglés, sino que están incrustadas en el propio idioma antiguo. Considera el término Adán como ejemplo. Es una de las palabras más significativas, pero también más malinterpretadas en los capítulos iniciales del Génesis. En hebreo, Adán puede significar más que simplemente un nombre propio, puede denotar a un ser humano, a la humanidad en general o incluso a toda la humanidad colectivamente. La confusión comienza cuando intentamos asignar una única interpretación a una palabra que abarca múltiples capas de significado. La realidad es mucho más profunda que una simple traducción. Revisemos Génesis, el primer capítulo, versículos 26 y 27, que dicen: Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así, Dios creó al hombre a su propia imagen. En este contexto, Adán claramente simboliza a toda la humanidad, incluyendo tanto a hombres como a mujeres. No hay referencia a un individuo en particular, ni mención de un jardín, polvo o una costilla. En cambio, el pasaje presenta una declaración amplia sobre la naturaleza humana, enfatizando que todos estamos creados para reflejar la imagen de Dios. En este contexto, Adam no se refiere a una persona en particular, sino que simboliza a toda la humanidad. Resalta la dignidad inherente y el valor sagrado de cada ser humano como reflejos de la semejanza de Dios. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia Génesis segundo, ocurre un cambio. Génesis segundo, séptimo, afirma: Entonces el Señor Dios formó al hombre a partir del polvo de la tierra. En este punto se hace evidente un giro. El término al-ha en Ha-Adam se refiere a un individuo específico, Adam, el hombre designado. Ya no se está refiriendo simplemente a la humanidad en general. En cambio, apunta a la entidad personal única que asumirá un papel particular en la historia de la creación. Este cambio sutil pero significativo en la redacción señala un momento crucial en la narrativa. Para resumir, Génesis primero describe la creación de la humanidad como un colectivo, incluyendo tanto a hombres como a mujeres, creados a imagen de Dios y encomendados con el mandato de reproducirse y poblar la tierra. En Génesis capítulo 2, la narrativa cambia su enfoque a un hombre en particular, Adam, quien es seleccionado y colocado en Edén con un propósito distintivo. Podría ser que Génesis capítulo 1 describa la creación de la humanidad en su conjunto, mientras que Génesis capítulo 2 enfatiza el nombramiento de un individuo en particular, Adán, con un papel especial en el pacto. Si es así, entonces quizás Adán no sea necesariamente el primer ser humano en sí mismo. En cambio, podría ser la primera persona dotada de una misión divina, un hombre que recibe instrucciones específicas, un mandato, y que asume la responsabilidad y las consecuencias relacionadas con sus decisiones. Es posible que el Adán mencionado en Génesis capítulo 1 no sea idéntico al Adán del capítulo 2. ¿Podría el primer Adán de Génesis 1 representar a toda la humanidad colectivamente, mientras que el Adán de Génesis 2 sea un individuo elegido para una tarea única? Estas son las preguntas que debemos investigar mientras tratamos de comprender el significado más profundo de la historia presentada en Génesis. Y si la clave para entenderla reside en el propio lenguaje, esperando ser descubierta. Esta hipótesis adquiere aún más importancia cuando consideramos otro detalle vital que frecuentemente pasa desapercibido. En Génesis
capítulo 2, versículo 5, se afirma, no había hombre para cultivar la tierra. Sin embargo, esto no se trataba únicamente de la necesidad de una forma física para cuidar la tierra. Los términos hebreos utilizados aquí, Abad y Shama, poseen un profundo significado espiritual. Estas palabras están relacionadas con deberes sacerdotales vinculados a la mayordomía divina. Dios no buscaba simplemente a un ser humano que ocupara un lugar físico, buscaba un cuidador espiritual, alguien capaz de asumir la responsabilidad, no solo por la tierra, sino también por el propósito divino que estaba a punto de iniciar. La misión involucrada era mucho más allá de un simple trabajo. Era un deber sagrado intrínsecamente conectado con el plan universal de Dios. Ahora, retrocedamos y ampliemos nuestra visión a un marco más amplio, que altera completamente nuestra comprensión. En Job, capítulo 38, versículos 4 a 7, Dios se dirige a Job preguntando, ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están asentados sus pilares? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas los astros de la mañana y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Este pasaje nos ofrece un vistazo al extenso contexto cósmico que rodea la creación. Hace alusión a un período mucho antes de la existencia de Adán, cuando el Creador estaba estableciendo los cimientos de la tierra y los seres celestiales, conocidos como los Ben Elohim, ya estaban presentes, regocijándose en la obra del Creador. Estos Ben Elohim no son humanos mortales, son entidades espirituales que forman parte del Consejo Celestial de Dios, existiendo antes de la narración del Edén. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Sugiere que la historia en Génesis no ocurre de manera aislada. Adán no simplemente emerge en un mundo vacío, en cambio ingresa a un escenario cósmico ya lleno de orden divino y seres espirituales. La narrativa que comienza con Adán contiene capas que se extienden mucho más allá del Edén, alcanzando el reino eterno. Incluso el propio Edén puede no abarcar toda la tierra, sino que podría ser un santuario sagrado, un templo divino donde los reinos del cielo y la tierra se intersectan. Ezequiel, en el capítulo 4, versículos 13 a 14, proporciona una dimensión adicional a este enigma. Dios describe el Edén diciendo, «Estabas en Edén, jardín de Dios. Estabas sobre el monte santo de Dios». El Edén se presenta no solo como un jardín, sino como un santuario montañoso, un lugar sagrado donde residía la presencia divina de Dios. Este es el concepto central. El término Adán es una palabra compleja con múltiples capas de significado. Aunque puede referirse a un individuo específico, también simboliza a toda la humanidad. Además, Edén no es simplemente un lugar físico, puede servir como una puerta hacia un propósito divino, un espacio donde se cruzan lo humano y lo divino. Cuanto más profundizamos en el lenguaje, más las escrituras revelan estas verdades ocultas. La narrativa de Adán no trata sobre la evolución biológica en el sentido científico. En cambio, se centra en un llamado espiritual, una elección divina que trasciende la mera biología. La historia de Adán trata fundamentalmente de la humanidad siendo espiritualmente elegida para una misión sagrada. ¿Podrían las capas más profundas del Génesis, ocultas en el lenguaje, guiarnos hacia una comprensión más profunda de la intención divina de Dios para la humanidad? ¿Podría ser que el verdadero significado de la creación de Adán se encuentre en la encrucijada de lo divino y lo humano?
¿Qué pasa si esta visión tiene la clave para entender nuestro papel dentro del gran plan de Dios? Ahora llegamos a la encrucijada cautivadora donde la ciencia y la fe se encuentran, con la genética, la antropología y la teología explorando la misma pregunta profunda. Si Adán no fue el único ser humano, ¿cuál fue su función distintiva en el plan de redención de Dios? Al investigar el enigma de Adán, queda claro que la Biblia no es la única fuente que contribuye a esta discusión. La ciencia contemporánea y la genética han introducido nuevos puntos de vista, algunos de los cuales sorprendentemente resuenan con preguntas antiguas ya abordadas en las Escrituras. Examinemos dos ideas particularmente fascinantes del ámbito de la genética: Eva mitocondrial y el Adán del cromosoma Y. Aunque estos términos puedan sonar bíblicos, no fueron pensados originalmente para ser así. Eva mitocondrial se refiere a la mujer más reciente, de la cual todos los seres humanos actuales han heredado su ADN mitocondrial. De manera similar, Adán del cromosoma Y hace referencia al ancestro masculino más reciente del cual todos los hombres heredan su cromosoma Y. Sin embargo, aquí está el punto clave: estos dos individuos no vivieron al mismo tiempo, no eran una pareja ni necesariamente los primeros humanos. En cambio, simbolizan a los ancestros comunes más recientes a lo largo de dos rutas genéticas separadas. Según la mayoría de las estimaciones científicas, se piensa que la Eva mitocondrial existió aproximadamente hace 150.000 a 200.000 años, probablemente en África Oriental. Por otro lado, se cree que el Adán del cromosoma Y vivió hace entre 60.000 y 300.000 años, dependiendo del modelo particular utilizado. Estas estimaciones cronológicas no coinciden con la línea de tiempo tradicional presentada en el libro del Génesis. Esta discrepancia es notable porque indica que el relato del Génesis puede no tener como objetivo ofrecer una línea de tiempo biológica literal, sino más bien una perspectiva teológica, una explicación de nuestros orígenes espirituales en lugar de una narrativa científica de la evolución humana. Aquí surge la pregunta esencial: ¿es posible que la Biblia no describa los orígenes de la humanidad desde una perspectiva científica, sino que se refiera a los primeros humanos en una relación de pacto con Dios? Para obtener alguna comprensión sobre este asunto, examinemos Romanos capítulo 5, versículo 12. En este pasaje impactante, el apóstol Pablo afirma: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo introduce el concepto de jefatura federal. Adam actúa como el representante de la condición humana. Paul no está abordando aquí la genética ni las secuencias de ADN. Su énfasis está en las implicaciones espirituales. Cuando menciona que el pecado entró en el mundo a través de un hombre, no está implicando que Adán fuera el único ser humano vivo. En cambio, está indicando que Adán fue la primera persona en ser considerada moralmente responsable dentro de una relación de pacto. Él fue la primera persona en recibir la ley moral divina y, lamentablemente, la primera en violarla. Por eso, Adán es importante no como un ancestro genético directo de toda la humanidad, sino como el origen de la conciencia del pecado, marcando el comienzo del destierro espiritual de la humanidad. Para aclarar, piensa en Noé. No todos los que están vivos hoy en día son descendientes directos de los hijos de Noé en un sentido genealógico. Sin embargo, dentro de la historia bíblica,
Noé sirve como el puente del pacto que conecta a la humanidad antes y después del diluvio. De manera similar, Adán desempeña un papel esencial. No es simplemente el hombre en el jardín, él simboliza el punto inicial de responsabilidad espiritual, aquel a través del cual el pecado y la muerte entraron por primera vez en la experiencia humana. Ahora, combinemos la comprensión científica con la perspectiva teológica. La ciencia indica que los humanos existieron en grandes poblaciones y que los orígenes humanos se desarrollaron mediante procesos evolutivos prolongados y complejos. Los ancestros genéticos son construcciones estadísticas en lugar de ancestros individuales específicos. Sin embargo, las enseñanzas teológicas afirman que lo divino entró en una conexión personal con la humanidad. Este vínculo abarcaba la toma de decisiones morales y la historia de Adán significa el comienzo del declive espiritual de la humanidad, como está escrito en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esta perspectiva forma la base de cómo Pablo percibe el mundo. Adán no es simplemente el primer ser humano, sirve como el primer símbolo del estado caído de la humanidad. De manera similar, Jesús funciona como el símbolo de la humanidad redimida. Por lo tanto, si el papel de Adán no es principalmente explicar los orígenes biológicos de nuestra especie, sino ilustrar cómo el alma humana fue fracturada espiritualmente, entonces Génesis no debe ser visto como un relato científico. En cambio, es una historia sagrada que revela la razón por la cual buscamos la redención. Una vez que comienzas a reconocer esto, se vuelve claro que el jardín del Edén no es simplemente un punto geográfico en la historia. En lugar de eso, sirve como una metáfora de la comunidad perdida de la humanidad y de la ruptura entre los seres humanos y lo divino. Esta profunda visión espiritual es lo que Génesis busca transmitir y proporciona la comprensión esencial de por qué la redención a través de Cristo es necesaria para todos nosotros. De ahora en adelante, profundicemos en ideas filosóficas antiguas para examinar qué creían los primeros pensadores acerca del mundo antes de Adán. ¿Es posible que el Edén existiera simultáneamente con otras civilizaciones antiguas? ¿O podría haber sido un reino completamente separado de los orígenes de la humanidad? Estas preguntas nos llevan a algunas de las teorías más fascinantes y debatidas dentro del estudio bíblico. Una hipótesis notable es la teoría Padedite, un concepto que desafía las visiones tradicionales sobre el papel de Adán en la historia de la creación. Esta idea sugiere una posibilidad provocadora. ¿Y si otros humanos existieron antes de Adán, o quizás vivieron junto a él? La principal diferencia aquí es que Adán, aunque no necesariamente fue el primer ser humano, fue el primero en establecer una relación de pacto con Dios. En otras palabras, Adán no fue solo el primer individuo creado, fue la primera persona seleccionada. Sirvió como el primer sacerdote, el primer portador de la imagen de Dios, confiado con una misión divina, y el primero en cargar con la responsabilidad moral. Esto nos lleva a preguntarnos, si Adán no fue el primer ser humano en realidad, ¿qué implicaciones tiene esto para la interpretación tradicional del Génesis? ¿Fue realmente el jardín del Edén el origen de la humanidad? ¿O fue el comienzo de algo completamente diferente? Y si los humanos existían antes de Adán, ¿qué papel desempeñaron en el plan general de Dios? La importancia de esta pregunta va mucho más allá de una simple curiosidad.
tiene el potencial de transformar nuestra comprensión de los orígenes humanos y la narrativa de la obra redentora de Dios. Analicemos un versículo particularmente provocador en Isaías 19, el capítulo 18. Este afirma: «Porque así dice el Señor, quien creó los cielos, el Dios verdadero, que formó la tierra y la hizo, Él la estableció. No la creó como un vacío ni sin forma». La frase «no la creó como un vacío» en hebreo transmite la idea de que no fue creada vacía, sin forma o caótica. Esta misma expresión aparece en Génesis 19, el capítulo 2, donde la tierra es descrita como sin forma y vacía, o tohu vabohu. Entonces surge la pregunta: ¿Dios creó la tierra en un estado de desorden? ¿O podría ser que algo ocurrió antes de la creación de Adán que dejó la tierra en esta condición? Estas preguntas nos llevan a profundas discusiones teológicas, alentándonos a reflexionar sobre la vastedad de la obra creativa de Dios y la línea de tiempo cósmica que se extiende mucho más allá de nuestras suposiciones iniciales. Y si la historia de Adán no marca el comienzo de la humanidad, sino que en cambio significa el inicio del plan de Dios para redimir y restaurar a la humanidad, podría ser que el mundo tal como lo entendemos sea el resultado de una renovación divina en lugar de una creación inicial divina. Al explorar estos conceptos antiguos y profundizar en las complejidades del texto hebreo, comienza a emerger una perspectiva mucho más amplia. El jardín del Edén quizás no represente el origen puro e inalterado de la humanidad, sino que sirva como un espacio sagrado donde el plan de redención de Dios empieza a tomar forma. Es un reino donde la intención divina y el deber humano convergen dentro de una relación covenantal que influye en el curso de toda la historia humana. La noción de que algo precedió a Adán, algo que contribuyó al caos descrito en el capítulo 1 de Génesis, nos obliga a reevaluar la misma base de nuestra comprensión de la creación. Esta pregunta ha cautivado la mente de pensadores judíos y cristianos tempranos durante generaciones, inspirando profundas reflexiones y revelaciones místicas. Dentro del ámbito de los antiguos escritos místicos judíos, especialmente en la tradición cabalística, existe el concepto intrigante de que existieron mundos antes del que habitamos actualmente. Según esta visión, estos mundos anteriores fueron aniquilados o colapsados espiritualmente, proporcionando un reinicio divino para la creación. Algunos sabios judíos especularon sobre mundos que existieron antes de Adán, o seres creados antes de la humanidad, posiblemente para explicar las misteriosas lagunas y tensiones presentes en Génesis. Los primeros eruditos cristianos también abordaron preguntas similares. Esta no fue una discusión exclusiva del judaísmo. El debate fue amplio, profundizando en el núcleo de la doctrina cristiana primitiva. Centrémonos en dos pensadores influyentes de la Iglesia primitiva para comprender sus perspectivas. Orígenes, aproximadamente desde el año 184 hasta el 253 de Cristo, fue uno de los primeros eruditos cristianos en sugerir la existencia de un reino espiritual que existía antes del tiempo. Orígenes afirmó que las almas precedieron a su encarnación en forma humana y vio la narración de la creación en Génesis como alegórica, simbolizando la caída espiritual en la existencia material. Aunque sus ideas generaron controversia y finalmente fueron rechazadas por la Iglesia, las ideas de Orígenes alentaron a los creyentes a explorar una interpretación más mística y profunda de la historia de Génesis,
alejándose de la comprensión estrictamente literal dominante en su época. Agustín de Hipona, aproximadamente desde el año 354 hasta el 430, fue otra figura fundamental en el pensamiento cristiano que sostenía una postura diferente. Agustín argumentaba que los días descritos en Génesis no eran períodos literales de 24 horas, sino que representaban fases simbólicas del orden y la propósito divinos. Él enfatizó que la narrativa del Génesis debe interpretarse principalmente como una alegoría espiritual en lugar de un relato científico. Aunque Agustín no respaldó completamente la teoría de los pre-adámicos, reconoció el enigma que rodea lo que ocurrió antes de Adán y las posibles verdades ocultas dentro de la narrativa del Génesis. Para Agustín, incluso los primeros pensadores cristianos entendían que Génesis no era simplemente un relato científico secuencial. En cambio, servía como un profundo mosaico teológico. Con esta perspectiva en mente, volvamos nuestra atención al propio Génesis. ¿Podría haber funcionado Edén como un santuario sagrado entre las naciones? Examinemos cuidadosamente el capítulo 2 del Génesis, versículo 8. Ahí se afirma que el Señor Dios había cultivado un jardín en la parte oriental del Edén. Observa que el pasaje no indica que Dios creara toda la tierra en ese momento. Esa tarea ya había sido cumplida. Más bien, Dios específicamente planta un jardín particular en un lugar designado hacia el este dentro de una región llamada Edén. Esto implica que Edén no era todo el planeta. En cambio, era una zona sagrada específica, un lugar designado de importancia particular. Los académicos interpretan con frecuencia Edén como una especie de santuario, un lugar de reunión donde los reinos divino y humano se cruzan. Incluso en Ezequiel capítulo 20, versículos 13 y 14, Edén se representa con simbolismo similar a un templo, mostrándolo como la montaña de Dios. Esto abre una posibilidad interesante. Edén podría haber estado aislado del mundo más amplio, sirviendo como un refugio sagrado donde Adán actuaba como su primer sacerdote y protector. Más allá de Edén, podrían haber existido otros pueblos, diferentes territorios y una narrativa humana más amplia que el libro de Génesis no enfatiza. ¿Por qué es así? Porque el objetivo principal de Génesis no es ofrecer una historia detallada de todo el mundo, sino resaltar el pacto entre Dios y la humanidad. En consecuencia, surge la pregunta, ¿por qué el texto se concentra en Adán? Porque la narrativa de Adán se centra en la responsabilidad, las relaciones y el origen del pecado, tiene un significado profundo. Como indica Romanos, el quinto libro, 15º capítulo, 14º versículo. La muerte gobernó desde el tiempo de Adán, incluso sobre aquellos que no cometieron pecado de la misma manera que Adán, quien sirve como modelo del que ha de venir. Adán representa más que un individuo, encarna una figura simbólica, un representante de toda la humanidad. Significa el comienzo de la existencia humana bajo la guía divina, con la capacidad de elegir entre la obediencia o la desobediencia. Esto plantea una pregunta más amplia. ¿Fue Adán colocado en una creación completamente nueva o fue posicionado dentro de un espacio sagrado, dentro de un mundo ya habitado como el primer enviado espiritual de la humanidad? Independientemente de la respuesta, el mensaje central del Génesis se vuelve claramente evidente. Su enfoque no está en cifras demográficas ni en cronologías del Paleolítico, sino en el pacto inaugural de Dios con la humanidad. Este pacto comienza con un solo hombre
en un jardín solitario, a quien se le da un solo mandato. Este es el núcleo de la narrativa. Abarca no solo el origen del universo, sino también el inicio del viaje espiritual de la humanidad bajo la dirección divina de Dios. A continuación, examinaremos cómo el papel de Adán en el pacto prefigura al Adán más grande, Jesucristo, y por qué esta antigua historia sigue influyendo en el destino de la humanidad hoy en día. Hagamos una pausa y reflexionemos sobre un aspecto esencial. Independientemente de si existieron otros seres humanos antes, durante o después de Adán, las Escrituras dejan una cosa claramente evidente. La posición de Adán es completamente única. Aunque desde una perspectiva científica puede no considerarse el primer ser humano biológico, dentro de las enseñanzas bíblicas, Adán es reconocido como el primer representante espiritual de la humanidad. Su importancia es inmensa y su historia sigue siendo una parte fundamental de la historia redentora de la Biblia. Consideremos lo que el apóstol Pablo tiene que decir al respecto. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, Pablo afirma: escrito está, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Esto es más que una comparación poética. Pablo está estableciendo una distinción teológica entre dos figuras fundamentales en la historia de la humanidad: el Adán inicial, el hombre formado del polvo, y el Adán final, el hombre del cielo. Es importante observar que Pablo no se refiere a Jesús como el segundo Adán, sino como el Adán final. ¿Por qué es esta distinción importante? Porque las Escrituras no solo relatan las historias de dos individuos, narran dos orígenes, dos comienzos y dos resultados últimos. Adán simboliza el comienzo del pecado, la mortalidad y la alienación de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 17 ilustra claramente esta idea. Porque por la transgresión de uno solo, la muerte ejerció autoridad sobre todos debido a él, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. La caída de Adán fue más que un simple error personal. Se convirtió en la herencia para toda la humanidad. Su pecado arrastró a todos a una herencia de ruptura, vergüenza, dificultades y mortalidad. Sin embargo, Jesús no simplemente resucitó. Él nos elevó a todos con Él hacia una nueva herencia. Una herencia caracterizada por la libertad, la renovación, la armonía y la vida eterna. Adán no es solo una figura histórica de interés, marca el comienzo de la batalla espiritual de la humanidad. En Adán observamos la imagen divina, la tentación de apoderarse de lo prohibido y los resultados destructivos de la desobediencia. Génesis capítulo 3, versículo 19, nos recuerda: polvo eres y al polvo volverás. El acto de desobediencia de Adán condenó a la humanidad a un ciclo continuo de mortalidad y separación de lo divino. Sin embargo, Jesús revierte esta maldición. En el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo B25, Él proclama: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Donde Adán introdujo el destierro, Jesús trae reconciliación y regreso. Donde Adán causó dificultad, Jesús ofrece paz y descanso. Donde Adán inauguró la muerte, Jesús concede vida eterna. Y es importante notar esto. En Lucas capítulo 3, versículo 38, la genealogía de Jesús se remonta hasta Adán, el Hijo de Dios. Esto no es simplemente una ascendencia biológica, es una historia espiritual.
Jesús, como el Hijo de Dios, entra en una genealogía fracturada para restaurar cada ruptura que se originó con Adán. Desde el jardín del Edén hasta la crucifixión, las similitudes son notables. En un jardín, Adán eligió el ego sobre Dios. En otro jardín, Jesús eligió la obediencia a Dios sobre sí mismo. En Lucas 22:42, él oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El acto de desobediencia de Adán transformó el paraíso en un desolado desierto. Sin embargo, la obediencia de Jesús transformó ese desierto en el paso de regreso al paraíso. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús no solo invirtió la maldición puesta en marcha por Adán, sino que también allanó el camino para que se nos restableciera al paraíso original, la morada eterna con Dios. La historia de Adán no es solo acerca del primer hombre. Marca el comienzo de la lucha espiritual de la humanidad. Sin embargo, en Cristo, el segundo Adán, descubrimos la respuesta definitiva a ese conflicto. A través de su sacrificio, se nos concede no solo existencia física, sino también vitalidad espiritual, abundante, eterna y llena de tranquilidad. Esto explica por qué la narrativa de Adán, en lugar de ser solo una antigua leyenda, continúa formando nuestro futuro hoy. La importancia de la historia de Adán va mucho más allá de la de un hombre que cometió un error. Toca el núcleo de la experiencia humana. El error de Adán es más que una falla personal. Encarna la lucha universal enfrentada por toda la humanidad. El conflicto entre autonomía y sumisión, entre afecto y desafío, entre propósito y arrogancia. Y Jesús, nuestro segundo Adán, no se trata solo de perdón, se trata del nacimiento de algo completamente nuevo, como se afirma en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En efecto, tal vez Adán cometió un error, pero el plan general de Dios nunca se vio descarrilado. Desde el jardín del Edén hasta la crucifixión en el Calvario, de polvo a gloria divina, la narrativa de las Escrituras relata la historia de dos Adanes. El llamado para cada uno de nosotros es hacer la transición del primer Adán al último. Entonces, ¿por qué la historia de Adán, a pesar de sus orígenes antiguos, sigue resonando en nuestros espíritus contemporáneos? ¿Por qué importa si Adán fue el primer ser humano físico o simplemente la primera persona en una relación de pacto con Dios? La respuesta es esta. El propósito del Génesis nunca fue resolver una controversia científica. El enfoque principal siempre ha sido descubrir la esencia de la naturaleza de Dios y el propósito divino de la humanidad. La pregunta es, ¿fue Adán realmente el primer ser humano? Va más allá de una simple investigación biológica, profundiza en la comprensión teológica. Analicemos esto con más detalle. Si solo consideramos los aspectos biológicos, Adán se reduce a un simple ancestro primitivo, uno más en una larga secuencia evolutiva. Sin embargo, al ver a Adán desde la perspectiva de la intención divina, se transforma en una representación del llamado espiritual, la responsabilidad moral y la identidad del pacto. El libro de Génesis no solo describe eventos, explica la razón de nuestra existencia. En Génesis, capítulo 2, versículo 9, se afirma: «Y del huerto del Edén, Dios hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal». Dos árboles. Uno significa comunión eterna con lo divino,
mientras que el otro encarna la autoridad para distinguir el bien del mal de manera independiente de lo divino. Esto no es simplemente una antigua historia de horticultura, encapsula el conflicto central en el alma de cada ser humano. ¿Confiamos en la sabiduría de Dios o buscamos definir la moral por nuestra propia cuenta? ¿Caminamos en alineación con la guía del Creador o elegimos desafiar y forjar nuestro propio camino? Por eso, la historia de Adán es tan significativa, no porque él haya determinado nuestro color de cabello, estatura o cromosomas, sino porque encarna la experiencia humana universal. La narrativa de Adán refleja la lucha constante entre la libertad y la sumisión, el amor y la rebeldía, el propósito y la arrogancia. Cuando consideramos a Adán, nos reconocemos a nosotros mismos. Al igual que él, estamos confiados a gestionar los dones que Dios nos ha dado. Nos colocan en entornos sagrados donde experimentamos la libertad, pero también se nos dan límites para guiarnos. Aunque podemos escuchar la voz de Dios, a menudo elegimos escuchar nuestras propias voces internas en su lugar. Como Adán, tendemos a escondernos entre los árboles, transferimos la responsabilidad a otros, intentamos esconder nuestra vergüenza. En el 23º versículo del Génesis, encontramos uno de los pasajes más tristes de las Escrituras. Dice que el hombre y su esposa oyeron el sonido del Señor Dios caminando en el jardín y se escondieron. El Creador caminaba en estrecha comunión con su creación. Sin embargo, su creación respondió con miedo y vergüenza, escondiéndose. Aquí tienes una noticia alentadora. Incluso después de nuestros fracasos, el amor divino plantea la pregunta, ¿dónde estás? Esta pregunta, ¿dónde estás?, ha sido formulada por el Creador desde el principio, no porque Él desconozca nuestra ubicación, sino porque hemos perdido de vista nuestra verdadera identidad. La historia de Adán no es simplemente acerca del error de un individuo, refleja la experiencia de toda la humanidad. Ilustra el viaje continuo del espíritu humano, atrapado entre la obediencia y la rebeldía, entre el amor y el miedo. Sin embargo, incluso en medio de nuestras imperfecciones, el divino nos llama a regresar, así como llamó a Adán en el jardín. El propósito de esta llamada no es solo examinar el fracaso de Adán, sino vernos a nosotros mismos en su historia y entender que la respuesta a la pregunta de Dios, ¿dónde estás?, es una invitación a volver, a ser renovados y a caminar una vez más en comunión con Él. Este mensaje resuena a lo largo de las Escrituras, desde el libro de Génesis hasta la historia de la cruz, como una invitación abierta a encontrar nuestro camino de regreso a casa. Ya sea que Adán fuera el primer ser humano biológico o simplemente la primera persona nombrada por Dios, la verdad fundamental permanece sin cambios. La humanidad fue originalmente creada para caminar en comunión con lo divino. La tragedia representada en Génesis va más allá del simple acto de comer fruta. Fundamentalmente, se trata de la ruptura de su relación. Esa es la verdadera esencia de la narrativa del Génesis. No se trata únicamente de tierra, costillas o árboles. Gira en torno al ritmo de un creador que diseña, llama y restaura. En Oseas capítulo 6, versículo 7, se afirma, como Adán han violado el pacto. Adán no fue simplemente un individuo, fue un socio en un acuerdo sagrado que finalmente fue roto. Sin embargo, gracias a Dios, a través de Jesucristo, el último Adán, ese pacto ha sido renovado. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque esta narrativa refleja tu propia historia.
No se trata de tus orígenes biológicos, sino de tu destino espiritual. No se trata de cómo fuiste creado, sino del propósito detrás de tu creación. En el jardín del Edén, a través de la decisión de Adán, observamos el inicio de todo. Sin embargo, a través de la obediencia de Cristo, somos testigos del nuevo comienzo que está al alcance de todos. Al haber explorado Génesis, teología, ciencia e historia, un hecho se vuelve evidente. Algunos misterios permanecen sin resolver. ¿Podrían los próximos hallazgos arqueológicos ofrecer conocimientos adicionales sobre la vida humana temprana? ¿Podría el examen lingüístico de escritos en hebreo antiguo aclarar las intenciones de sus autores originales? ¿Podría una comparación profunda de la literatura antigua, desde tablillas sumerias hasta leyendas mesopotámicas, proporcionar una mayor comprensión cultural del libro de Génesis? Sin duda, los estudiosos de la Biblia, antropólogos, lingüistas y arqueólogos continúan descubriendo nuevas capas de conocimiento. Con cada avance, se nos recuerda que la palabra de Dios no es simplemente antigua, sino también vibrante. El capítulo 4 de Hebreos nos recuerda, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. Sin embargo, a pesar de los avances como cronologías más precisas, traducciones más claras, análisis de ADN y reconstrucciones históricas, quizás la verdad más profunda del Génesis ya ha sido descubierta. No requiere un microscopio ni una excavación, simplemente requiere un corazón humilde. El libro de Miqueas, capítulo 6, nos habla directamente. Se te ha mostrado, oh humano, lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti, sino actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios? Eso es todo. Esa es la reverberación del Edén. Esa es la voz que resonó entre los árboles tras la caída. Esa es la pulsación que sustenta la historia de Adán. No solo una figura de la historia, sino un reflejo para todos en la actualidad. Adán es más que un personaje bíblico. Representa a toda la humanidad. Así como Adán fue creado con intención, tú también fuiste creado con propósito. Así como Adán fue dotado de libertad y responsabilidad, tú posees lo mismo. Como Adán, has experimentado tanto esplendor como dolor, y, así como Adán fue llamado a regresar, se te está extendiendo una invitación para caminar una vez más con Dios. Eso es lo que tiene mayor significado. No importa si Adán existió hace 6.000 o 60.000 años. Es irrelevante si Edén estaba ubicado en Mesopotamia o si es una metáfora. Lo que realmente importa es esto. ¿Estás actualmente caminando en comunión con el Creador que te formó? ¿Estás viviendo con integridad, mostrando compasión y caminando humildemente ante Dios? Porque ese es el verdadero Edén para el cual fuiste diseñado. Y aquí está el enigma maravilloso. No necesitas viajar en el tiempo para encontrar el jardín. Todo lo que se requiere es volver al Dios del jardín. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, se afirma: Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. La narrativa que comenzó con Adán concluye con la renovación no a través del primer hombre, sino a través del último Adán, Jesucristo. Este mensaje de Génesis encarna el mensaje central de toda la Biblia. Va más allá de simplemente el origen del universo o la caída de la humanidad. En cambio, se centra en los temas de redención y renovación, que comienzan con el primer Adán y alcanzan su plenitud en el último Adán, Jesucristo. A través de él,
A todos se nos extiende una invitación a regresar al jardín y caminar una vez más en comunión con Dios dentro del paraíso que Él ha preparado para nosotros. Por lo tanto, ¿fue realmente Adán el primer ser humano? La respuesta puede no ser tan sencilla como un simple sí o no. Desde una perspectiva biológica, Adán quizás no haya sido el primer ser humano en caminar por la tierra. La ciencia y la escritura no siempre están de acuerdo en los cronogramas, y eso es aceptable. Sin embargo, dentro de la historia bíblica, Adán fue el primer individuo elegido por Dios para simbolizar a toda la humanidad en un contexto espiritual. Él fue el primero en ser confiado con el pacto divino, una relación sagrada con Dios que implicaba responsabilidad moral y el don del libre albedrío. Adán fue la primera persona en llevar la semejanza de Dios y en ser llamado a caminar junto a Él con intención. Aquí es donde reside la verdad fundamental del Génesis. No se trata del número de humanos que fueron creados, más bien, se refiere a la razón detrás de nuestra creación. Nuestro propósito no era simplemente sobrevivir en este planeta y llevar vida sin rumbo. En cambio, fuimos diseñados para caminar en comunión con Dios, para relacionarnos con Él de manera significativa y para cumplir un destino divino. El primer humano, Adán, ejemplifica este llamado. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir en comunión. No es simplemente ser humano, sino reflejar la imagen de un Dios santo ante el mundo que nos rodea. Esta verdad fundamental resuena a lo largo de Génesis y sigue siendo relevante para nosotros en la actualidad. La historia de Adán no es solo una pieza de historia antigua, también representa la historia de tú y de mí. Nosotros también hemos sido llamados a caminar en comunión con Dios, a tomar decisiones morales que reflejen su propósito y a vivir como sus portadores de su imagen. Si esta perspectiva ha cambiado la forma en que ves a Adán o si ha despertado nuevas preguntas en tu corazón, te animo a compartir tus pensamientos en los comentarios. Leemos y respondemos a cada comentario porque queremos mantener viva la discusión. Si esta reflexión te hizo pensar más profundamente, por favor, dale un me gusta. Genuinamente, apoya el mensaje y ayuda a otros a descubrir la verdad. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas contenido futuro. Cada semana, exploramos misterios bíblicos como este, profundizando en las escrituras, la historia, la arqueología y las ideas teológicas. Y siempre ten en cuenta que la Biblia no nos oculta la verdad. Ella revela sus verdades a quienes están preparados para observar una vez más, para escuchar con mayor atención. Continúa explorando. Persiste en hacer preguntas y, lo más importante, mantén la humildad en tu camino, tal como se le instruyó a Adán, hasta que nos volvamos a encontrar. Que la gracia y la paz estén contigo.